Los Anunnakis, seres míticos de origen extraterrestre según las teorías de Zecharia Sitchin, han captado la imaginación de muchos. Se dice que llegaron a la Tierra hace unos 450.000 años desde un planeta llamado Nibiru, y que eran altos, con estaturas que alcanzaban los 3 metros. Su apariencia era impresionante, con piel blanca, largos cabellos y barba, lo que les otorgaba una presencia casi divina entre los humanos de la época. De acuerdo con la narrativa de Sitchin, estos seres se asentaron en Mesopotamia, en la región que hoy conocemos como Irak. Su llegada fue impulsada por la necesidad de crear una fuerza laboral que pudiera suplir las demandas de recursos, sobre todo de oro. Enki, una deidad sumeria y figura central en estas historias, propuso la creación del Homo sapiens mediante ingeniería genética, cruzando su propio ADN con el de Homo erectus para crear esclavos que trabajarían en las minas. La tecnología que se atribuye a los Anunnakis se describe como muy avanzada. Se sugiere que eran capaces de realizar viajes espaciales y manipular la genética hace 500.000 de años, dejando huellas de su supuesta civilización en monumentos antiguos alrededor del mundo. Las pirámides de Egipto, México y China, el círculo megalítico de Stonehenge y los imponentes geoglifos de Nazca en Perú son citados como evidencias de su legado. Sin embargo, las ideas de Sitchin han sido objeto de controversia y rechazo por parte de la mayoría de la comunidad científica. Historiadores y arqueólogos han criticado sus traducciones y la interpretación de textos antiguos, argumentando que carecen de fundamento y precisión. La falta de pruebas tangibles a favor de su narrativa ha llevado a muchos a considerar estas teorías como un tipo de creacionismo alienígena, lejos del rigor académico. En conclusión, la historia de los Anunnakis es un fascinante relato lleno de elementos de ciencia ficción y reflexión sobre el origen de la humanidad. Desde las antiguas culturas hasta la actualidad, la influencia e inspiración que generan siguen siendo relevantes, evocando preguntas sobre nuestra historia, nuestro lugar en el universo y la eterna búsqueda de lo desconocido. La especulación puede ser intrigante, pero el hecho permanece. El estudio riguroso y la evidencia son esenciales para entender nuestro pasado. El sol irradiaba su luz sobre el vibrante reino de Uruk, un lugar donde la voluntad de los dioses se entrelazaba con el destino de los mortales. En lo alto del Sigurat, Enlil, el señor del viento, contemplaba con ojos distantes la vida que se desarrollaba a sus pies. La monotonía de su existencia se cernía sobre él, como una nube gris. Los rituales de adoración y los sacrificios, una vez vibrantes y llenos de significado, ahora apenas rozaban su inmortalidad, convirtiéndose en ecos vacíos que resonaban entre los ladrillos mojados por la lluvia. Mientras tanto, en el lejano Nippur, Anu, el padre de los cielos, yacía inmóvil en su palacio, una sombra de su antiguo esplendor. Su poder, que antes influyó en la creación misma del universo, ahora se desvanecía como el último rayo del sol al caer la noche. Los dioses, aunque eternos, no eran inmortales. Sentían la huella del tiempo en sus espíritus. La esencia que una vez les otorgó poder se deslizaba entre sus dedos, purificada por el tiempo y la desesperanza. Pero Enki, el dios de la sabiduría, no sería un espectador pasivo de esta decadencia. Su ingenio lo llevó a explorar los 7 abismos, esos oscuros recovecos donde habitaba el oculto y el verdadero. En una caverna iluminada por destellos de obsidiana, encontró una tablilla de lapislázuli que brillaba con el fuego de 1000 estrellas. En ella se describía el corazón del cielo, una entidad enigmática, no un lugar, sino un dragón elemental, guardián de la inmortalidad. Con el conocimiento de la existencia del corazón, Enki sabía que necesitaría aliados. Descendió a Uruk y encontró a Inanna, cuyo deseo de grandeza era tan profundo como el océano mismo. Ella, al escuchar sobre el corazón, sintió que el poder de la inmortalidad podía hacerla reinar para siempre. Juntos, su ambición despertó la chispa de un sueño que acomodaba el orgullo y el anhelo de los dioses. Sin embargo, Enlil no se dejaría llevar tan fácilmente por la tentación. Su poder era venerado por los mortales y su responsabilidad con ellos era un ancla en su corazón. Pero los susurros de Enki golpearon como un trueno en su orgullo. La idea de ser olvidado por aquellos que veneraban su nombre generaba una rabia incontrolable en su ser. Lo que había empezado como un viaje de descubrimiento y ambición
se convertiría en una batalla por el poder y la búsqueda de la eternidad, desdibujando la línea que separaba a dioses de mortales. En un mundo donde los dioses manipulaban el destino de los mortales, la discordia entre Enlil y Enki se avivaba en el eco de la creación. Enlil, el soberano de las tempestades, se mantenía firme, aferrando su poder a la veneración de los humanos. Su voz resonaba como el trueno, retumbando en el corazón de la tierra. Pero Enki, el dios del agua y de la sabiduría, susurraba las verdades ocultas del tiempo, una serpiente que cuestionaba la eternidad que su hermano creía eterna. Las palabras de Enki se clavaron como espinas en el orgullo de Enlil. La amenaza de ser olvidado brillaba como una antorcha en la oscuridad de su mente. Juntos, aunque a regañadientes, decidieron emprender la búsqueda del corazón del cielo, ese artefacto que prometía inmortalidad y poder absoluto. Así los tres dioses partieron, cada uno con propósitos entrelazados, pero con corazones pulsando melodías diferentes. El viaje se extendía ante ellos como un lienzo en blanco salpicado de peligros. Enki navegó sobre el océano primigenio, el murmullo del agua resonando en sus venas, mientras Enlil formaba tormentas como faros que despejaban el camino. Inanna volaba alto, su espíritu guerrero brillando bajo el sol, lista para enfrentar cualquier desafío que pudiese surgir en el horizonte. Las pruebas que encontraron eran reflejos de sus miedos más profundos. Al cruzar el mar de las lágrimas, Enki utilizó su poder para transformar la salina sin vida en manantiales dulces, un acto de creación en medio de la desolación. Las montañas de la eternidad ofrecieron visiones aterradoras de debilidad y olvido, donde Enlil se obligó a enfrentar su temor, mientras Inanna luchaba con la identidad misma, navegando a través de espejos que corrían la historia de lo efímero. Al llegar al borde de la existencia, se encontraron con una realidad que desafiaba sus percepciones. El corazón del cielo no era un tesoro que se pudiera poseer, era una manifestación del ciclo eterno. La luz resplandeciente que lo rodeaba hablaba no en palabras, sino en una sinfonía que penetraba su ser. La sabiduría de Enki floreció en ese momento. No podían tomar la inmortalidad. Debían asumir la responsabilidad de su propia existencia. La lección era clara. Debían renovar su propósito si deseaban realmente ser dignos de la eternidad. En el antiguo reino de Uruk, Enki, el dios de la sabiduría, se armó de valor y extendió su mano hacia el resplandeciente corazón. Este objeto, lleno de energía vital, respondió no con furia, sino con un destello de luz que iluminó la oscuridad de la incertidumbre. Entonces una sinfonía de voces resonó en sus mentes, desafiándolos. Ustedes, dioses de Uruk, ¿por qué me buscan? Soy el ciclo. La muerte y el renacimiento son partes de mí. En ese instante el mundo se detuvo, y la verdadera naturaleza de su misión quedó entrelazada con la eternidad. Inanna, impulsiva y decidida como una guerrera, se lanzó a arrebatar la energía del corazón, pero en su intento, la luz se desvaneció, fluyendo entre sus dedos como un torrente de agua. Enlil, con la furia de su trueno, también fracasó, encontrando que su poder se tornaba en un suave susurro. Así, se dieron cuenta de que el corazón no era un arma de destrucción, sino la esencia creadora de la vida, una manifestación de lo que realmente significaba existir. La revelación llegó a Enki, quien entendió que no podían robar la inmortalidad, sino que debían merecerla. ¿Qué debemos hacer?, preguntó con la humildad de un aprendiz, buscando respuestas dentro del brillo del corazón. Deben renovar su propósito, resonó la respuesta, ya que la inmortalidad no es la ausencia de la muerte, sino la perpetuidad de su esencia. Vuelvan a la tierra y redescubran el amor y la fe de sus devotos. Así el corazón les confiaba una verdad profunda. Su poder residía en su conexión con los mortales. De regreso a Uruk, los dioses no llevaban consigo el corazón, sino una bendición renovada. Comprendieron que la decadencia del dios Anu no era consecuencia de la debilidad, sino de su desconexión con los hombres. Enki regresó a las aguas alimentadoras. Enlil utilizó sus tormentas para nutrir y proteger. Inanna, la orgullosa diosa, se dedicó a escuchar y bendecir a las mujeres que buscaban fuerzas en sus rezos. El brillo de los dioses volvió a iluminar el firmamento, no como un acto mágico, sino como la gratitud de saber su lugar en el corazón de los mortales. El Sigurat, antes un simple monumento,
se transformó en un faro de fe y conexión. Y así, aunque su forma física no era eterna, su legado vivió en los mitos y leyendas que guiaron a los hombres, asegurando que las estrellas de su divinidad jamás se apagaran.